Listo. Bueno, para la sesión del día de hoy vamos a dar continuidad a lo que se venía desarrollando en la parte de la identificación y formulación de un proyecto de investigación. Ya hemos determinado ciertas pautas en las cuales ya identificamos ciertos problemas que se han identificado por medio de verificar cuál es el entorno en el cual nosotros estamos. Ya se está comenzando a desarrollar el proyecto de investigación. Estamos en la fase de preparación de la investigación eh, y vamos a abordar la parte de ejecución de investigación, procesamiento y redacción de informes. Entonces, acá lo importante es que esto se viene desarrollando con base a un instrumento que yo les facilité y que está en la plataforma. Ya lo vamos a verificar, ese instrumento en el cual hemos venido desarrollando cada una de las actividades propuestas. Entonces acá estamos en la parte de nuestro curso, de nuestro tecnólogo, coordinación de procesos logísticos. Em, Ingresamos a la parte eh, de nuestro tecnólogo y vamos a encontrar eh, ciertos, ciertas actividades a desarrollar. Dentro de esas actividades se encuentra la actividad mm, de investigación. Bueno, primero encontramos fundamentos de la investigación o actividad de proyecto 2 y acá se encuentra la parte de eh, el manejo de los fundamentos de la investigación como material de ayuda. Y más abajito encontramos las dos actividades, actividad de mapa mental que ya se desarrolló y la propuesta de investigación. Entonces, al darle clic acá, vamos a observar en qué consta este proceso de formalización de esa propuesta que ustedes tienen. Entonces acá podemos descargar el anexo que se tiene y el instrumento de evaluación. Acá si nosotros queremos nuevamente, hay un anexo que básicamente es el siguiente, que es un formato de elaboración de propuesta de investigación formativa, en el cual tiene ciertos ítems que en el material de trabajo se pueden ir desarrollando cada uno de esos ítems y va a estar la explicación de cada uno de esos ítems que se llevan ahí. Entonces acá en la parte de esos ítems que se están trabajando en la actividad, en el material de ayuda, ya encontramos un por qué investigar, esto ya lo abordamos. El proyecto de investigación es la parte que estamos abordando acá. El tema de la idea de investigación ya se toma de manera general y el enfoque de investigación se determina de acuerdo a qué es lo que nosotros estamos tratando de buscar o cuál es la pregunta que nosotros tenemos. El problema y la pregunta de investigación se concibe como una falla, como una falla, como una deficiencia, como una barrera, como una circunstancia negativa que está afectando una población en condiciones de tiempo y espacio, ¿cierto? Entonces, acá nosotros podemos encontrar
Entonces, acá podemos encontrar el proyecto que surge a partir de algún aspecto negativo, una falla, una deficiencia que se tiene en el sistema o en una población que está afectando a una población en condiciones, en ciertas condiciones. Y acá ya comenzamos a identificar esa falla, esa deficiencia o esa barrera. Todo proyecto surge a partir de problema o necesidad identificada. Esta es la raíz de donde surge la necesidad. Y una característica fundamental del proyecto de investigación es que el problema se plantea como pregunta de investigación y esta debe ser resuelta en el desarrollo de la investigación. Entonces, identificamos cuál es la falla, la deficiencia o la barrera, identificamos cuál es la pregunta de investigación y esa pregunta al final de la investigación debe propiciarnos por medio de los objetivos, actividades, la solución de esa pregunta de investigación que nosotros tenemos. Entonces, nosotros acá identificamos ciertas características de esa pregunta de investigación. Debe ser concreta del tema a abordar, debe tener un alcance esa pregunta de investigación y debe ser identificada eh, como una población objeto de estudio determinada en un espacio y un tiempo. Entonces acá vemos una pregunta que se propone en el material de trabajo y es cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños de 0 a 1 años del municipio de Condoto. ¿Sí? Entonces, acá estamos presentando ciertas características que se observaban en esa circunstancia o en esa problemática, ¿cierto? Esa circunstancia negativa que está afectando a este municipio en este caso. ¿Sí? Entonces, la circunstancia negativa es la parte de esa mortalidad, ¿cierto? Esa mortalidad infantil. Esa es la circunstancia negativa. Ahora está expresando cuáles son esas causas de mortalidad infantil en los niños de 0 a 1 año de edad en el municipio de Condoto. Entonces, toda la investigación va a llevar a eso, a identificar esas causas de mortalidad infantil en los niños de entre 0 y 1 años del municipio de Condoto. Esa es la parte que se abordaría en este tipo de investigación o en esta investigación que se propone como ejemplo en esta parte del material de apoyo. Ahora, a partir de esas preguntas se constituye el fundamento metodológico ya teniendo la raíz, teniendo la pregunta problemática, iniciamos a identificar cuál es la metodología para levantar esa información, determinar los objetivos y determinar un marco teórico que se determina a nivel de profundidad de lo que queremos nosotros encontrar en en esa pregunta que nosotros determinamos. Ahora, esas preguntas, cada una de esas preguntas y la solución a esa pregunta de cuáles son las causas de mortalidad infantil de niños entre 0 y 1 años en el municipio de Condoto, va a llevar a un objetivo general. Entonces, el objetivo general ya es la solución a ese problema identificado, ¿cierto? Entonces, miremos que el problema identificado era cuáles son las causas de mortalidad infantil. Entonces, ya al identificar cuáles son las causas, eso es lo que nosotros queremos llegar a identificar. El objetivo tendría que conducir a eso. Si la pregunta de investigación son cuáles son las causas de mortalidad infantil, entonces el objetivo tendría que conducir
a identificar esas causas de mortalidad infantil, ¿cierto? Esa sería el objetivo general que se plantea para identificar, ¿cierto? Y dar solución a ese problema general que se está identificando allí. ¿Cuáles son las causas de esa mortalidad infantil en el municipio de Condoto? ¿Mm? Y los objetivos específicos, ya comenzamos a trabajarlos, son los que soportan ese objetivo general, ¿cierto? Entonces, si es identificar las causas de mortalidad infantil, primero tenemos que comenzar por caracterizar las causas de mortalidad infantil en los niños de 0 y 1 años, según informes médicos históricos registrados en el Ministerio de Salud. Esa sería una actividad clave, un objetivo específico que me conduce a esa solución de ese objetivo general. Entonces, los objetivos deben ser claros, medibles. El objetivo es, debe ser orientado a la generación de conocimientos coherentes con el planteamiento del problema y deben contribuir al logro de la investigación. Entonces, el logro de la investigación es cuáles son las causas de esa mortalidad infantil, ¿cierto? Vamos a ver si esto conduce, caracterizar las causas de mortalidad infantil, conduce a ese objetivo general, ¿cierto? Conduce a esa pregunta de investigación que nosotros nos estamos haciendo y vamos a ver la coherencia que tiene en realidad este objetivo general, este objetivo específico, con el objetivo general de identificar esas causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto, ¿cierto? Entonces, los objetivos deben ser claros, deben ser medibles, orientados a la generación de conocimientos. Vamos a buscar ese conocimiento alrededor de esas causas de mortalidad infantil. Deben ser coherentes con el planteamiento del problema, que es esa mortalidad infantil, esas causas de esa mortalidad infantil, y debe conducir al logro de la investigación. Esas son características importantes en la parte de esos objetivos específicos. Pero en cada una de las investigaciones se identifica un nivel de investigación, ¿cierto? Y vamos acá a frenar un poquito para ir viendo el material de apoyo y la evidencia que ustedes deben presentar, el formato propuesta en Excel, y ya que hemos abordado, ¿cierto? Entonces, hemos abordado ya el problema identificado, ya se identifica, por ejemplo, la mortalidad infantil entre los niños de 0 a 1 años en el municipio de Condoto. Es el problema identificado que no conocemos las causas. Y la pregunta de investigación generada es esa: ¿cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños de entre 0 y 1 años del municipio de Condoto? ¿Cuáles son esas, esas, esas causas? ¿Cierto? Ya en el objetivo general es conducir a dar solución a esas cuáles son esas causas de mortalidad infantil. ¿Sí? Y por eso se plantea acá ya el identificar las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 años del municipio de Condoto. ¿Sí? Tiene una coherencia, está especificando ciertas pautas para ver la coherencia entre la solución, ¿cierto? A esa pregunta de investigación, que cuáles son las causas, y se va transponiendo todo ya acá a la parte del formato de la propuesta de investigación. Ya acá ya llevaríamos el problema identificado, la pregunta de investigación, el objetivo general, y ya conduciríamos a los objetivos específicos que dice que me conducen a esa solución de ese problema general. Entonces veamos, pasemos uno acá, un objetivo específico que me conduce a esa solución
de ese objetivo general. Entonces, acá ya tendríamos esa parte de coherencia ya para identificar las causas de mortalidad infantil. Entonces, nosotros planteamos un objetivo que es caracterizar esas causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año, ¿cierto? Entonces, ahí ya está identificando, ya está colaborando, soportando el objetivo específico uno, soportando la consecución de esa identificación de causas de mortalidad infantil en los niños del municipio de Condoto, ¿cierto? Ahora me pide acá que nosotros identifiquemos cuál es el enfoque de investigación, ¿cierto? El enfoque de investigación nosotros lo teníamos acá y es con base a ese levantamiento de información que nosotros tenemos. Nosotros vamos a ver información eh, que se requiere levantar cierta información de los habitantes del municipio y esas cualidades, esas características se deben levantar con base a hacer preguntas, ¿cierto? De pronto a desarrollar en unas entrevistas a personas involucradas en esta problemática. Entonces, a madres, ¿cierto? De pronto a personas del sector salud que han visto esta problemática y que de pronto han identificado ciertas características o ciertas causas. Entonces tenemos que hacer esa parte cualitativa, es decir, de identificar cuáles son esas causas a nivel de allá en el municipio, pero también pueden haber, se pueden cuantificar ciertas cosas en esa identificación de ese primer objetivo. Entonces, miremos este objetivo uno, que es caracterizar las causas de mortalidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a levantar esa identificación o caracterizar esas causas? Tomando archivos de instituciones de salud, eh, haciendo entrevistas a madres de pronto que sufrieron ese problema. Instructor, ¿podría alzar la Sí. voz que no se escucha casi? Ya, listo, listo. Se Ahí escucha ya, muy bajito. Tengo que pegarme el listo, teléfono en la oreja para poderlo escuchar. listo. Ya, y yo creo que mejoró. Ah, yo creo que mejoró. Entonces, acá ya en esta parte, nosotros comenzamos a identificar cómo vamos a levantar esa información, vamos a identificar esas características y esas causas de mortalidad, ¿sí? Entonces, la mayoría de enfoques que se determinan son mixtos porque estamos tomando cuáles son las cualidades, las percepciones de las personas que han sido involucradas en este tipo de problemática y también vamos a cuantificar esas causas, por ejemplo, para el objetivo específico uno. ¿Listo? Eso lo voy diligenciando y luego de esto llegamos a los niveles de investigación, ¿cierto? Hay un nivel que es exploratorio, que es cuando yo no tengo información respecto a lo que voy a investigar. Entonces, este se formula con base a preguntas de indagación, de comparación respecto al tema que estamos tratando, ¿sí? Para el ejemplo que hoy tenemos y que viene desarrollándose
en esta parte de la actividad. Entonces, vamos a ver si esta identificación de esas causas de mortalidad corresponden a un nivel exploratorio. Si no hay información todavía de algunos estudios previos respecto a esto, entonces sería de carácter exploratorio. Pero ya, si nosotros ya tenemos cierto conocimiento respecto a esas causas de mortalidad, eh, y ya hay estudios previos de pronto, entonces ya puedo pasar a un nivel descriptivo, que es en donde yo ya describo cuáles son los hechos a partir de cómo están sucediendo las cosas y en este caso de cuáles son las características de la mortalidad, ¿cierto? En ese municipio. Si ya quiero llevarlo a un nivel mayor, ya no solo es describir cuáles son las causas, sino llevarlo a un nivel analítico, que ya es comenzar a ver los hechos, a ver las causas y determinar por qué están sucediendo esas causas, ¿cierto? ¿Por qué está sucediendo esa mortalidad? ¿Mm? Explicativo, toma de forma detallada cada variable. En este caso, la variable estudiada es la parte de la mortalidad. Y a partir de métodos rigurosos de análisis comienzan a explicar por qué se han dado esas causas. A nivel interpretativo, requiere habilidades y experiencias para interpretar los hechos investigativos y este ya lo llevaría a cabo personas idóneas, personas que hayan trabajado estas temáticas, eh, de pronto pediatras, de pronto personas que estén inmersas en esa problemática y puedan en realidad dar una interpretación de lo que está sucediendo allí. Y argumentativo es el máximo nivel en donde se contrasta una hipótesis, entonces ya se define una hipótesis en donde se dice que la principal causa o las causas para esa mortalidad son algunas que se expresan y cuál es la deducción de esas variables que se tienen. Acá, por ejemplo, para el caso que estamos llevando a cabo, eh, sería un nivel descriptivo, ¿cierto? Porque vamos a identificar solo unas causas de lo que está sucediendo allí y está describiendo esos hechos, está describiendo esos hechos a partir de algo, de algunas levantamiento de información que se va a desarrollar allí en ese municipio. Y esto es importante destacar que los objetivos de investigación determinan su nivel de profundidad, es decir, el objetivo general en realidad me lleva a determinar cuál es el nivel de profundidad de esa investigación. Ahora llevémoslo a nuestro ejemplo, ¿cierto? Nuestro objetivo general es identificar las causas de mortalidad, ¿cierto? Entonces, como es identificar, es describir cuáles fueron las causas. ¿Sí? Acá llegaríamos a un nivel descriptivo y estaría entre descriptivo y analítico, pero yo creería que viene hasta el nivel descriptivo, ¿cierto? Y esta es una preguntita que hacen acá, el nivel de investigación, que va muy relacionado con este objetivo general, que es identificar. Entonces, el nivel al cual llegamos de investigación sería descriptivo, digo, y ahí voy diligenciando esa parte de ese formulario que está en Excel. Ya los métodos de investigación se describen
de acuerdo con esos objetivos que fueron planteados, y es básicamente la forma en la cual nosotros comenzamos a tomar esa información y en realidad nos da confianza de esa calidad, de esa información y de esos datos que estamos tomando para dar solución a nuestro problema que estábamos abordando desde el proyecto de investigación. Entonces hay distintos métodos y características. El método científico, en el cual se desarrolla un orden lógico, se observa y resuelve hipótesis, se experimenta, contrasta teorías, un método experimental, en el cual yo comienzo a controlar variables que se tienen y de acuerdo con esas variables y atributos y características comienzo a compararlas con base al objeto de estudio que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, acá yo tengo cómo manipular esas variables para ver cuáles son los productos que se tienen. El método teórico que se utiliza para abordar problemas científicos, facilita la interpretación de datos empíricos y se utiliza para la construcción teórica y científica. Estadístico, se tiene un método estadístico en donde determina una muestra estadística, realiza un análisis y procesamiento de la información de los datos. Hay unos métodos que son empíricos, que se basan en el componente cultural, sensorial, de experiencias del investigador que ya tiene previas con lo que está analizando. Entonces, eso es un método empírico para determinar en realidad cuáles son las causas, identificar esas causas de mortalidad para nuestro caso. Hermenéutico, de carácter social, estudia el comportamiento humano a nivel de análisis cualitativo y ahí se hace una exposición de los métodos que se tienen en la parte de la investigación. Nosotros, para este caso que nosotros traemos acá, digamos, nosotros la variable de mortalidad no la podemos, si quisiéramos analizarlo, no sería un método experimental porque la variable es la mortalidad, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos comenzar a manipular la mortalidad, ¿cierto? Entonces no sería un método experimental. Estaría en un método estadístico porque nosotros vamos a analizar cierta información que va a ser recolectada de parte de esa identificación de esas causas que se están determinando allí. También, si nosotros tenemos conocimiento del tema que vamos a trabajar, de la problemática, y podemos sacar ciertas conclusiones de manera empírica, es decir, que yo estoy inmerso en ese problema, entonces sería un método, también se podría utilizar un método empírico. Y ya acá llegamos a la parte de la hipótesis. Entonces, nosotros acá tenemos el nivel de investigación, el tipo de investigación y ya comenzamos a definir cierta parte de la metodología, ¿cierto? Entonces acá ya comenzamos a describir que nosotros vamos a tener mm, un método estadístico. Vamos a recurrir al método estadístico para la determinación de esas características o esas causas. Eh, También vamos a utilizar el método científico, ya que vamos a observar,
eh, a contrastar ciertas teorías que se tienen respecto a lo que estamos desarrollando. Y si alguno de ustedes tiene conocimiento sobre el tema tratado, yo, por ejemplo, para esta parte de este problema que estamos abordando acá, de identificación de causas de mortalidad, no tengo conocimiento, entonces no podría decir que voy a utilizar un método empírico. Entonces me basaría en el método que es estadístico y el científico para observar y resolver ciertas hipótesis que tengo respecto a esta problemática que se está desarrollando acá. La hipótesis ya es una forma de análisis a partir de una posible explicación o respuesta al problema y debe probarse, ¿cierto? Entonces, como es esta la causa de identificar esas causas de mortalidad, entonces nosotros lo que vamos a ver es comenzar a identificar si la causa, se me ocurre, si la causa es eh, la, eh, la deficiencia en el agua potable del municipio, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tratar de identificar si en realidad es esa deficiencia en las características de agua del municipio o no, ¿cierto? Puedo identificar otra hipótesis que otra causa es la falta de conocimiento y de pronto de prenatal eh, en las madres del municipio, ¿cierto? Entonces voy a comenzar a identificar cuáles son las posibles causas, ¿cierto? De esa mortalidad y vamos a comenzar a contrarrestarla con el análisis que nosotros tenemos. Siempre se deben demostrar o demostrar la hipótesis planteada. Entonces ahí viene algo importante, que el marco teórico son los conceptos desde donde se sustenta la investigación. Entonces yo tengo que comenzar a sustentar esta investigación y este caso que traemos acá. Tengo que comenzarlo a identificar, bueno, qué hablan ciertos autores respecto a mortalidad infantil, ¿sí? Cómo identificó eso. Y para su construcción se debe tener en cuenta el alcance de la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y las variables de análisis según el enfoque y los métodos que se pretenden. Eh, Se hace el análisis de la pregunta de investigación establecida en el numeral 2.3. Entonces, acá vamos a ver esas hipótesis y la hipótesis va a dar, va a tratar de dar respuesta a esa pregunta de cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto. Entonces, según esa pregunta, podríamos establecer que, por ejemplo, en el marco teórico, los siguientes temas: mortalidad por enfermedad, accidentalidad, violencia, ¿cierto? Y comenzamos a estudiar quiénes han hablado respecto a eso en el marco de accidentalidad, enfermedad y violencia. Cada uno de esos conceptos tiene como finalidad sustentar la investigación de teorías existentes y con base en ello se construye el marco teórico de la investigación. Para la construcción del fundamento teórico es importante buscar en fuentes de información confiables como bases de datos, libros, tesis, documentos técnicos especializados, autores, entre otros. Entonces ya cuando tenemos un sustento para nuestra investigación, entonces ya vienen unas técnicas de recolección de esa información. Entonces, dependiendo cuál es el enfoque y el nivel investigativo, si es cuantitativo o cualitativo mixto, entonces yo voy a utilizar ciertas técnicas de recolección de datos. Por ejemplo, eh, para el nivel cuantitativo, entonces utilizaría una técnica exploratoria, descriptivo, analítico.
Para entonces, nosotros tendríamos el enfoque, bueno, el nivel primero exploratorio, descriptivo, analítico, cualitativo, interpretativo, argumentativo y mixto, cualitativo em, quali y cuantitativo, ¿cierto? Entonces, en el científico, en el cualitativo ya sería científico, experimental, correlacional y estadístico, o estadístico en el cuantitativo, que me permite contar, ¿cierto? En el cualitativo ya sería etnográfico, hermenéutico, fenomenológico, histórico y mixto, quali y cuantitativo. Y los tipos de instrumentos que se utilizarían en cada uno de los métodos, entonces, para el nivel cualitativo, que sería una encuesta, realizar una encuesta a esas personas que están involucradas en esa problemática que nosotros queremos observar o que queremos dar solución. Entonces se aplicarían las encuestas a cada una de esas, de esos, mm, eh, de pronto doctores, médicos, de pronto madres, eh, madres gestantes, ¿sí? Un test en donde yo hago una entrevista y comienzo a levantar esa información que nosotros queremos, observaciones de, por ejemplo, del nivel eh, de formación que se tiene y que tienen las personas allí en ese municipio. En la parte cualitativa, entonces entrevistas, realizar entrevistas que también tienen un instrumento em, de tipo de un cuestionario en donde vamos recolectando esa información que ellos nos vayan suministrando, unos testimonios en donde vamos recolectando esa información que las personas que estuvieron inmersas en esa problemática nos van dando, observaciones participantes, entonces ubicarnos y comenzar a observar cómo se comporta esa variable que nosotros estamos observando, historias de vida, diarios de campo, en donde vamos registrando cada una de las acciones que se van desarrollando a medida que se va desarrollando la investigación, por medio de talleres y conversatorios, en donde se va recogiendo esa información y la vamos adaptando de tal manera que nosotros comenzamos a desarrollar esa, esa solución y a esa solución, a esos objetivos y esa pregunta que nos tiene a nosotros y tiene el desarrollo del proyecto. En sus técnicas combinadas de instrumentos de investigación se tienen eh, en el enfoque mixto, ya sería estas técnicas de entrevistas, testimonios, pero también encuestas, test, observaciones, historias de vida, diarios de campo, talleres, conversatorios y demás. ¿Listo? Entonces, ahí comenzamos por el nivel de el enfoque, de ahí definimos los métodos y de ahí vamos a los instrumentos. Entonces, acá ya nosotros podemos comenzar a abordar y a ir viendo cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección que se tienen para esa población muestra, ¿cierto? Entonces, acá ya comenzaríamos y sería la respuesta a esa parte de ese numeral en el Excel. Ya acá nosotros comenzamos a ver la parte de universo y muestra. El universo de donde nosotros vamos a tomar la información, ¿cierto? A los que le vamos a aplicar las encuestas, a los que le vamos a aplicar
las entrevistas, nosotros podemos definir que hay un universo finito o un universo infinito. Universo finito es que la población o conjunto de elementos totales se pueden contar o medir. Por ejemplo, la población de una ciudad, ¿cierto? Yo puedo medir, puedo contar la población de una ciudad y con base a eso, nosotros diríamos que es un universo finito porque son contables. Pero infinito es un conjunto de elementos que no se pueden contar o medir. Por ejemplo, la cantidad de árboles de una región, ¿cierto? Sería muy difícil comenzar a contar los árboles de una región porque, estarían unos en proceso de nacimiento, otros serían talados y así sucesivamente. Sería incontable ese proceso. ¿Mm? Independientemente del universo sea finito o infinito, se han desarrollado formas de cualificar y calcular esa parte de esos elementos y se define una muestra estadística para la consecución de esos elementos, ¿no? Entonces, se establece la selección de una muestra cuando son datos muy grandes, ¿cierto? Nosotros lo que tomamos es una muestra pequeña en la cual se delimita la población objeto de estudio y se profundiza sobre la temática que vamos a abordar, ¿sí? En el caso que tenemos mm, para desarrollar acá, si la población es muy grande, si la población es amplia, entonces nosotros lo que desarrollamos es tomar ese cálculo de muestra y en realidad comenzar a hacer preguntas dependiendo el enfoque y el instrumento que vamos a utilizar para levantar esa información y comenzamos a hacer preguntas respecto a esa información, ¿cierto? Ya, ya después de ese proceso de levantamiento de información de datos, ya vendría una parte de conclusiones respecto a esa información que se logró identificar y que se logró levantar. Entonces ya viene unas conclusiones del resultado final de la investigación con base al análisis de ese levantamiento de información que se tuvo y que se comienza a desarrollar dando respuesta a esa pregunta que se identificó desde el comienzo, esa pregunta problema, que para este caso era la identificación de esas causas de mortalidad. ¿Listo? Entonces ahí ya llegaríamos a la parte de la conclusión. Acá quiero explicarles que esto hace parte de de esto, de estos pasos que se identificaron acá de preparación de la investigación, en donde se delimita el tema, se hace revisión de información previa que se tiene, se hace un diseño teórico y se elabora el proyecto de investigación. Ahí, digamos, estaría la primera parte de ese proyecto de investigación. Ya lo otro es la ejecución de esa investigación, en donde se aplican los diferentes métodos de recolección de información para responder la pregunta de investigación que se tiene. Luego se hace el procesamiento de información, en donde una vez levantada la información, hechos los test, hechas las entrevistas, em, hechos identificadas esas variables, se saca cierta, ciertas conclusiones y se hace la redacción de informes. Si nosotros vemos acá en la parte de nuestro formato propuesta, entonces estaríamos en esas cuatro fases. La primera, preparación, en donde la última parte es la identificación de técnicas, instrumentos, recursos requeridos y las referencias bibliográficas. La etapa de ejecución ya es la consecución de esa
información que requerimos para dar solución a esa problemática que estamos identificando. La otra parte es recolectar esa información, identificar qué técnica, qué tipo de instrumento y qué características están recolectando en esa información. El análisis de datos, realizar el análisis de datos, que es el procesamiento, la etapa 3. La interpretación de resultados en la etapa 4 y en la etapa 5, ya esas conclusiones que se tienen. ¿Sí? De pronto, si ustedes tienen, había un grupo que la anterior vez manifestó que tenía ya de pronto una problemática identificada o ya tienen una problemática identificada. Este es el momento de pronto para colaborarles y enfocarlos en esa parte del desarrollo del formato propuesta. Si ustedes tienen alguna pregunta respecto a esto. ¿Listo? No se tiene. Buenas noches, profe. Buenas noches, sí, señor. Profe, nosotros como tema hemos escogido optimización del proceso del mantenimiento del parque automotor de una empresa en Barranquilla Correcto. durante el periodo del 2025. No sé si está Listo. bien. Sí, sí, de pronto ese pues nos tocaría llevarlo a qué tipo de proyecto se abordaría, ¿no? ¿Me repites por favor el nombre del proyecto? Optimización del proceso de mantenimiento del parque automotor. Listo. Entonces, miremos que la identificación del problema es que hay eh, ciertas falencias en el mantenimiento, ¿cierto? Esa sería la parte problemática que nos comenzaría a identificar ahí, ¿cierto? Como, Esa, pa- sí, sí, como parte del problema colocamos ujú, problema identificado, la falta de cronograma de mantenimientos listo. preventivo. Ah, correcto. Entonces ahí nos vamos hacia atrás para comenzar a identificar en la parte de lo que es el problema identificado es ese, el que su merced está planteando, ¿cierto? La No sé pregunta, si vamos bien o sea, lo que sí, pasa es que en la empresa donde yo laboro, yo veo esas necesidades que hay, o sea, ujú, no, nunca, no tienen un cronograma, siempre esperan que ujú, los carros se dañan, entonces hay que hacer es el correcto. mantenimiento correctivo y no hay previamente un correctivo. Entonces a veces tienen que salir corriendo a alquilar un Ajá, montacarga externo y eso es costo. Entonces costo, me claro. estoy yendo por esa parte. O sea, se puede aplicar en la empresa que estoy trabajando y se puede hacer como en general para todas las empresas que están de logística. Porque una empresa que no tenga como un proceso de mantenimiento bien definido, no va a saber que cuando falla un vehículo, un montacarga. Ujú. Entonces no sé si estamos bien enfocados ahí en esa. Sí, 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 claro, la identificación del problema lo tiene bien definido, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago yo, digamos, para hacer la pregunta de investigación? Sería, ¿cuáles son la mejora, por ejemplo, o del proceso de, de mantenimiento, ¿cierto? ¿Cuáles serían las opciones de mejora en el proceso de mantenimiento que su merced estaba planteando ahí? Sí, esa sería como la pregunta que nosotros nos haríamos, porque nos tiene que conducir a eso, a plantear unos parámetros, ¿cierto? Eh, para hacer el mantenimiento allá en la empresa. ¿Sí? Entonces el objetivo general sería
identificar esos modelos de mantenimiento, ¿cierto? Que nos colaboren al desarrollo propio de ese proceso allá en la organización que su merced está trabajando. ¿Sí? Bueno, yo le quisiera como compartir para que usted me diga si voy Sí, bien o qué. Yo le voy diciendo y usted me va diciendo, sí, va bien, hay que mejorarlo. listo, listo. Bueno, Bueno, sí, como yo trabajé en el problema, dice, la falta del cronograma de mantenimiento preventivo ha generado una alta dependencia del mantenimiento correctivo, correcto. provocando fallas frecuentes en los vehículos, retrasos en las entregas y costos adicionales por alquiler de equipo. Esta Mm, situación afecta la eficiencia operativa y evidencia la necesidad de optimizar el proceso de mantenimiento en el parque automotor. Eso lo coloqué como ujú. problema identificado. No sé si estoy bien ahí. Sí, sí, ahí estás bien porque estás identificando causas que ocasionaban ese problema central y también consecuencias que tiene ese problema, ¿no? No sé si tengo Y que ahí agregarle algo o voy bien ahí. no, ahí iría bien en ese problema identificado, ¿cierto? Entonces, Eh, en la pregunta de investigación coloqué cómo optimizar el proceso de mantenimiento del parque ujú, automotor para correcto, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos asociados a fallas y mantenimientos correctivos. sí, sí. Es decir, que al desarrollar el proyecto, entonces lo conduciría a eso. Ujú, Ujú. O sea, acomodando las pautas a mejorar o sea, en bajar los costos por las ujú, cuestiones que genera una falla de un vehículo. correcto. Sí, sí, sí. Entonces, como objetivo general coloqué, en los objetivos generales es uno solo, o puede ser uno solo apenas, o son varios. Es uno solo y da Bueno, respuesta a esa problemática, ese problema general que tiene. bueno, entonces ahí coloqué optimizar el proceso de mantenimiento del parque automotor de la empresa, bueno, todavía no lo he escrito, en la sucursal de Barranquilla, mediante la implementación de un plan de mantenimiento preventivo que mejore la eficiencia operativa y reduzca los costos asociados a las fallas Vale. mecánicas. No sé Ujú. cómo, El objetivo general, sí. se lo coloqué como Está bien. objetivo general. Sí, correcto. Todo lo va a conducir hacia eso, sí. ¿Voy bien o me tengo que mejorar en algo? Me ha dado duro Eh, hacer ah, nos ha dado duro hacer esto porque, o sea, se ve fácil, pero a la hora de hacerlo no, sí, 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 tiene que, es un digamos, poco complicado. mm, sí, porque es organizar cada una de esas actividades y esos objetivos para que conduzcan a eso, ¿no? Es un poco complejo, sí. Pero ahí va bien porque va identificando y tiene coherencia entre la pregunta que se está haciendo, entre la problemática y el objetivo objetivo general que está planteando. Entonces ahí va bien en esa parte. Ahora, según ese objetivo general que planteas, ¿cuáles serían los objetivos que van soportando y van ayudando a cumplir ese objetivo general? Bueno, por lo menos con los objetivos específicos. Objetivo Ujú. uno, diseñar un cronograma de mantenimiento preventivo. Ya, correcto. Objetivo Sí. 2, evaluar el estado actual de los vehículos. Ujú. Objetivo 3, implementar un sistema de seguimiento y control digital. Ah, ya. Listo. Cuarto, capacitar al personal operativo. Y quinto, medir la eficiencia operativa. Bueno, Eso, ahí ya, sí, sí, ahí ya, digamos, uno cuando plantea muchos objetivos, eh, ya de pronto hay unas que no son objetivos, sino que son actividades. Entonces le toca comenzar a ver si en realidad están inmersos, alguno de esos está inmerso y en realidad son actividades, ¿sí? Por ujú. eso se plantean más que todo 3 o 4 máximo objetivos, Listo. ¿listo? Y Entonces, sí, en la acá es, parte, ujú, en la sigue, parte donde va la actividad para lograr el objetivo, ¿hay que ujú. especificar por objetivo o ahí se hace global? Por objetivo, entonces actividad 1 del objetivo 1, por ejemplo. Y, Entonces, y sería una sola actividad sería por ahí 2 actividades. por Es que objetivo. sí,
Es que el orden es el siguiente. mm, eh, es el objetivo está constituido por el objetivo general está constituido por varios objetivos específicos. Y cada uno de esos objetivos específicos los soportan unas actividades. Y ya en el nivel de ejecuciones, cada una de esas actividades están soportadas por unas tareas, ya en el nivel operativo del quehacer, ¿no? Entonces nosotros vamos hasta el nivel de actividades. Entonces, me repites, por ejemplo, el objetivo uno que Diseñar tienes un, planteado. Ujú. diseñar un cronograma de mantenimiento preventivo. Listo. Entonces, para diseñar un cronograma de mantenimiento preventivo, ¿qué actividades va a desarrollar? Dos actividades. Dos actividades. Bueno, Ajá. coloqué elaborar el cronograma detallado en formato físico o digital. Listo. Entonces, identificar el formato en el cual va a plantear A ese trabajar. cronograma, ¿cierto? Esa sería una actividad. Y como segundo, coloqué realizar inspecciones técnicas a cada vehículo Eh, pero esas inspecciones técnicas al vehículo, eso ya haría como parte del objetivo 2, del objetivo 2. ¿cierto? Que me comentabas que era como el levantar la información del parque automotor, algo así me parece que era. Ajá. Sí, entonces esa, yo escuchándolo, pues ya hace parte como más del objetivo 2 que del uno, ¿cierto? Ah, bueno, entonces creo que voy bien, pues. Sí, 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 vas bien. Vas bien porque estás viendo la coherencia ahora. Ahora tiene que tomar es cada uno de esos objetivos y defina dos actividades para conseguir ese objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para levantar lo del parque automotor, entonces yo comienzo a identificar la cantidad eh, o la frecuencia de ciertos daños que se han ocasionado en el parque automotor, ¿cierto? Sí. Mm, después, ¿qué tipo de parque automotor tengo, ¿cierto? Ese sería como antes, ¿no? Antes, Ujú, ¿qué tipo de parque automotor tengo? Después, identificar los manuales de uso de ese parque automotor. Y ya lo dejaría hasta ahí porque es ver las necesidades de ese mantenimiento, ¿cierto? Y ujú. ahí sí conduzco al otro. Pero vas bien, en la parte de coherencia ya bien. Los recursos ya, según lo que me planteaba, entonces, recursos, entonces requiero de pronto un computador, ¿cierto? Para desarrollar esa actividad de forma digital. Requiero de una papelería, ¿cierto? Y los resultados ya yendo en coherencia con esa parte, entonces ya sería ese levantamiento de esas características eh, en un informe, si ese sería el resultado, ¿sí? Y Ah, ahí listo. ya darías continuidad a eso. Pero va bien, la coherencia está bien. Ah, Profe, un bueno, favor, profe. buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, lo interrumpo ahí un momentico. ¿Con una empresa de reciclaje se puede? Sí, claro. No, todo eso puedes desarrollarlo. Ah, vale, gracias. Sí. Por ejemplo, de reciclaje, entonces, mm, puedes partir de la deficiencia o deficiencia en el sistema de recolección de residuos en el municipio, ¿cierto? Entonces partes de ahí, entonces después haces la pregunta, entonces, ¿qué sistemas cuál sería el sistema óptimo para dar solución a esa problemática que identificó? ¿Sí? Y así va desglosando. Sí, señor. Es en una empresa, es una empresa, digamos, dentro de acerías hay una empresa, una contratista que se dedica al reciclaje, Ah, ¿sí? ya, ya, Pero ya. entonces hay muchas falencias que esa contratista tiene, ¿sí? Entonces
hay muchas cosas que digamos que ellos pueden solucionar para que tengan una mejor clasificación. Sí, varios temitas sobre el reciclaje como tal. Listo. Sí se puede ir de esa manera. Entonces ya sería abordarlo. Si es desde el punto de vista de la empresa de reciclaje, ¿cierto? De la contratista o de la empresa que está generando esos residuos de acería. ¿Sí? Entonces ya tocaría que se enfocara en cuál posición está desde el punto de vista de la contratista o de la que está generando los residuos. ¿Mm? Que creo que es de la contratista, ¿sí? Ok. Sí, Reciter es la contratista. Ujú. Sí. Cualquier cosa, aprendices, ya esto, digamos, el último día de formación de esta competencia ya es el próximo martes, ¿sí? Cualquier cosa que tengan de pronto de preguntas respecto al desarrollo del tema, me escriben, ya ahí en el chat pues está mi contacto, me escriben y determinamos ya un momento específico para abordar específicamente cada uno de sus problemas y colaborarles en el desarrollo de este formato. ¿Listo? Entonces ustedes me escriben y determinamos, digamos, media hora alguno de estos días y pactamos un horario. Ustedes me colocan un horario sugerido y yo les digo sí o no y entramos por este mismo enlace. ¿Listo? Entonces ustedes ahí me comentan por interno. Si requieren Listo, algo, profe. ¿listo? Bueno, muchas gracias, queridos aprendices. Ya damos por terminada la formación del día de hoy. Si no hay más preguntas, Profe, otra entonces, preguntita. sí, señor. Le falta por calificar el mapa mental, todavía el mapa mental. Ah, sí, señor. Sí, señor. Ya estoy en eso. Yo creo que yo termino este viernes de la calificación de ese mapa mental. Sí, señor. Ah, bueno, muchísimas gracias. Listo, Carlos. Muchas gracias a usted.